Amigos, con el gusto de saludarlos en una cápsula más de memoria, de recuerdo, de conciencia, de por qué no debemos darle ni un voto a Morena. Pues hoy vamos a hablar de otro de esos temas que de verdad son preocupantes, que son de esos que generan indignación y de los cuales no podemos hacer mucha mofa, no podemos bromear tanto porque esto le ha generado grandes problemas, tanto económicos, y le ha costado la vida a los integrantes de muchas familias de este país. Y vamos a hablar en lo particular de la escasez de medicamentos y, claro, la fabulosa respuesta del presidente, que un día amaneció y dijo, tuve una idea. Y es que así lo dijo en una mañana, se me acaba de ocurrir algo. Ayer mientras dormía, soñé que teníamos la mega farmacia del mundo mundial que tenga todos los medicamentos, y con esas ocurrencias empezó una mañanera y la construcción de la mega farmacia que está vacía o simulando que tiene algo con cajas vacías, como ustedes ya saben que acostumbra hacer la cuarta transformación. Mi querido Minab, mi querido Fer, hablar de la mega farmacia no es un tema aislado, tenemos que hablar forzosamente todo lo que llevó a este idiota, porque no le podemos decir de otra forma, a su presidente, sobre la creación de esa farmacia, que es cómo fue exprimiendo la logística y cómo fue generando un desabasto y tronando el sistema de salud, que si bien no vamos a hablar del IMSS Bienestar, ni todos los errores por los cuales incluso Germán Martínez renunció al Instituto Mexicano de Seguridad Social. eh, Vamos a hablar en lo particular del desabasto de medicamentos. A ver, ¿quién le quiere entrar? ¿Tú, mi querida Minad? Pues como quieras, mira, lo primero es que históricamente en México, pues las medicinas no alcanzan, ¿no? Todos los sexenios se ha dicho que hay desabasto, que faltan medicinas, más en una época en la que la medicina pues está avanzando de manera muy rápida y sabemos que hay nuevos tratamientos, nuevos medicamentos que no necesariamente llegan de inmediato al país, o sea que son primero comercializados y distribuidos en otros países donde están, dijéramos, las titulares de las farmacias, de los laboratorios, mejor dicho. Pero bueno, pues así es como van poco a poco llegando al mercado mexicano, ¿no? Pero aquí el problema es que es uno de los temas que siempre se ha politizado, porque siempre las oposiciones dicen pues que no hay medicinas en los sistemas, que son de mala calidad, y eso lo dijo el PRI, dijo el PAN de los priistas, lo dijo el PRI de los panistas, ahora todos lo dicen de Morena, pero el hecho es que una de las razones principales por las que no haya medicinas es que pues, los sistemas de distribución y de abasto pues muchas veces no son tan eficientes, ¿no? Lo hace la iniciativa privada, hay varias empresas que son unas grandes distribuidoras de medicinas, pero resulta que en este gobierno se le ocurrió al presidente que había que regresar al estatismo en estas cosas, ¿no? Según él cree que el Estado es el único que puede satisfacer las necesidades del pueblo y que sé qué tantas tonterías dice, pues se le ocurrió que debería de ser el gobierno el que distribuyera las medicinas, el que centralizara las compras, el que manejara todas las vacunas cuando vino la pandemia, el que se encargara de tener prácticamente todas las reservas. Y lo que no entiende el presidente es que un sistema eficiente de distribución de medicinas que asegurara que todo el mundo las tuviera, pues tendría que ser justamente un esquema privado con una distribución suficiente, donde todo lo que son los almacenamientos y los volúmenes que se tienen que tener estén, pues ahora sí que a cargo de una iniciativa privada que pague, por ejemplo, el deterioro de las medicinas que caducan, que no se venden, etcétera. Pero no, al presidente se le ocurrió que sería una magnífica idea juntar todo en el centro de la República, juntar todo en una bodegota que le compró a una de las grandes tiendas departamentales allá en la zona de Huehuetoca, y resulta que ahí pues tiene un vastísimo local que mide varias hectáreas de superficie, que tiene una enorme altura y que supuestamente ahí cabrían todas las medicinas que necesita el país para que ahí se junten todas y luego después de ahí mandarlas a todo el territorio, ¿no? A los 2 millones de kilómetros cuadrados de México, a los 2.470 municipios, hacer todo lo que quiere el presidente. Entonces, pues no, es una de esas ideas
que son totalmente absurdas, que son anacrónicas, que son impracticables, que lo único que hacen es que las medicinas, cuando tú las necesitas, pues allá están en la Ciudad de México, ¿no? Y si tú las necesitas en Sinaloa, en Yucatán, en Veracruz, en Puebla, o sea, pues ahí no van a estar, porque primero tienen que pasar por la bodega del presidente para después a ver si te llegan a... Mi querido Fer, el tema de las medicinas pasa forzosamente por este asunto de que el presidente señalaba que había empresas contratadas por el gobierno que eran corruptas y que se dedicaban a la logística de cosas tan valiosas para los mexicanos como los medicamentos. Y ojo, ni siquiera estamos hablando todavía del señor desmadre que traen en Birmex. No, ahorita solamente es logística. Porque uno de los principales grupos de logística de medicamentos, pues resulta que era de estos que el presidente siempre señalaba que era la mafia del poder y todas las locuras obsesivas de este señor. Y dijo, le voy a quitar esos contratos. Y bueno, señores, ¿quién los va a distribuir? El gobierno, el ejército. Oye, pero ustedes no se dedican a eso, o sea, ¿tienes una idea de lo que implica en inventarios, en logística, en distribución, en almacenamiento, en acuerdos con proveedores? Ya sabes, si sacar petróleo es meter un popote, distribuir medicamentos debe ser algo muy similar, una cosa de niños. Y entonces le quita la logística a esta empresa y vámonos, papacito. Señor desmadre que se le genera en todo el país con el tema del abasto de medicamentos. Dale, mi querido Fer. Estás muteado. Disculpen. Bueno, lo primero que hay que decir de esto es que la construcción de la megafarmacia pues viene a ser el reconocimiento del gobierno de López Obrador, pues de que no se ha podido resolver el tema del desabasto, ¿no? De entrada, y que tampoco hay como la solución inmediata para que ese tema se subsane, y menos cuando queda ya muy poco de su administración. Lo segundo es lo que tú estás mencionando, ¿no? Estamos hablando de que el Servicio Público de Salud más o menos está generando alrededor de, no sé, 100 millones de consultas que se van a dar familiarmente, otras tantas de alta especialidad, y de ahí se pueden sacar muchas recetas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Según la Unión de Empresas que tienen que ver con farmacias, han señalado en sus cuentas alegres que más o menos la agrupación que constituye cerca de 1,000 farmacias promedian alrededor de 600,000 recetas a la semana. O sea, vayan echando cuentas si tienes consultas públicas del IMSS y del ISSSTE, más o menos 100 millones de consultas familiares, y que de ahí puedan salir unas cuantas recetas, y además tienes lo que declara la Unión de Empresarios de Farmacias, la cantidad de recetas que se dan más o menos a la semana, pues hagamos un promedio de cierta proporcionalidad, y no te alcanza para que eso lo surta la megafarmacia del bienestar, ¿no? Que además en su primer arranque, que tú dices, bueno, es el arranque pujante, es el momento estelar de este proyecto, pues creo que no satisfacían ni el 13% de las necesidades de la población, ¿no? Sé muy bien que el tema de abastecer medicamentos en México es muy complejo, es difícil. Se tenía un esquema que funcionaba, que podía perfeccionarse, pero pues decidieron sepultarlo para concentrar la distribución de los medicamentos. Prácticamente es tocarle las puertas al gobierno de Obrador y suplicarles que les den un medicamento porque su familiar lo necesitan. Y entonces la mano filantrópica del Estado, estoy siendo sarcástico con lo de filantrópico, intenta ayudar a esa persona porque le está pidiendo clemencia al Estado. Porque a este gobierno le encanta eso, le encanta generar elefantes blancos
para que le vayan, le toquen la puerta y le pidan medicamentos o le pidan lo que quieran, presupuesto, o le pidan algún insumo, ¿no? Porque así se las están gastando, no tanto por un tema de corrupción, creo que es más un tema de concentración del poder y decir, a ver, aquí quieres algo, me lo tienes que venir a pedir, casi te tienes que arrodillar para que yo te lo pueda dar. Y pues en un sentido mucho más coherente, pues tú dirías, si quieres tratar de mitigar el tema del oligopolio o del monopolio de un sector privado, pues metes a más competidores, hay más juego, puedes incrementar la oferta, puedes tener un abanico de posibilidades para que entren personas que sí puedan y tengan la capacidad de distribución, pero no, esto lo que hicieron fue destruir lo que se tenía antes, que funcionaba y que podía perfeccionarse por un modelo que es completamente ineficiente. Es otra ocurrencia, es otro fraude también. En cuanto se destape la cloaca, van a salir muchas porquerías más y es un proyecto que no abastece lo que el pueblo de México necesita en las dependencias oficiales, en las instituciones públicas del país, en donde la gente va y se atiende. O sea, imagínate en Baja California que alguien necesita algo y le tienen que llamar a Huehuetoca para que llegue, en cuánto tiempo, cómo lo van a distribuir. Ese es el problema, eso es lo que está detrás de esta enorme ocurrencia y los muertos y la gente que se va a quedar sin este producto de emergencia para su familiar. Mi querido Fer, para ir cerrando esta cápsula y para empezar a hacerle más ágiles las cápsulas a la audiencia, en semanas pasadas una solicitud de acceso a información que hubo al gobierno federal le dice, bueno, ¿y cuántas compras ha generado la megafarmacia tototota que todo lo iba a tener? Cero compras. Ah, chinga, a ver si no has comprado nada, entonces, ¿cómo tienes? Ah, no, pues le hicimos una pizcacha al ISSSTE, una al IMSS, otra. La megafarmacia no compra medicinas. O sea, además se las quita a otros para hacer la simulación y entonces agudiza todavía más el problema de abastecimiento de medicinas. Y por lo tanto, amigo, tú que nos estás escuchando, tú que tienes que tener acceso a esas medicinas en tu clínica en cualquier parte de la República, tienes que padecer de esto y la burocracia de que si te contestan, no te contestan, que si tu receta está bien hecha, que si... Toda la nueva burocracia que le tenemos que agregar a que ahora tengas una medicina, pasa porque, pues también, si acaso había medicinas en tu clínica, en tu hospital, pues se las quitaron para que primero se vayan a la megafarmacia tototota y luego a ver si de milagro te llegan. Ve cerrando, mi querido Aminadab. Miren, rápidamente, lo que dijo Fer es clave, porque aquí el problema es que este gobierno tiene el complejo, porque es un complejo totalmente absurdo, de que quiere que todos los mexicanos estén agradecidos porque el gobierno le da las medicinas. Así como López Obrador un día dijo que muchos no agradecían que el gobierno les haya traído las vacunas en contra del COVID, o sea, como si de veras hubiera sido la mejor forma de haber mantenido la recepción de las famosas vacunas y de que a mucha gente se le negaron y que murieron por culpa de esa negligencia, pero también es por el cuento que siempre dijeron de la famosa corrupción. Ahora hay más corrupción que nunca porque las compras están centralizadas, porque el abasto está monopolizado, porque la distribución está monopolizada, porque ahora solamente el corrupto del gobierno es el que tiene todas las medicinas acumuladas y eso es la razón por la que no debemos darle ni un voto a Morena, porque siempre acusan de que las cosas que se hacían bien eran corrupción y las cosas que hacen pésimamente son mucho más corruptas y mucho menos eficientes y por eso tenemos que sacarlos del poder. Mi querido Fer, pues dale con la frase matona para cerrar esta cápsula. Tú estás muy agradecido con el gobierno por la megafarmacia y porque, pues supongo que se te borró el cassette y no pensarás que esta fue una crisis de abasto generada por el gobierno, no vayas tú a ser mal pensado. No, por favor, no se me vaya a ocurrir semejante atrocidad y perversión. Lo cierto es que no hay información sobre la adquisición de los medicamentos, lo que se va sabiendo es lo que tú acabas de mencionar y es por la prensa, porque en transparencia, pues completamente reprobados. Los medicamentos, quién sabe si lleguen a quienes más los necesitan,
pero la evidencia dice que no están llegando a quienes realmente los necesitan. 6 millones de niños se quedaron sin vacunas por cambios justo en la política de compra de estas vacunas, vacunas incluso o productos a sobreprecio. Estamos viendo una cantidad considerable de mexicanos afectados por este tema de la adquisición de medicamento o por la ausencia del mismo y la incapacidad de distribuirlo, es decir, alrededor de 15 millones de recetas no surtidas y lo que se vaya acumulando. Es decir, este proyecto es una ocurrencia, literalmente es una ocurrencia de López Obrador, que un día se despertó y dijo, hagamos este megaproyecto, que terminó siendo un fracaso y que será un elefante blanco con cargo al contribuyente y con una cantidad enorme de personas que desafortunadamente han fallecido. Por eso no debes votar por estas basuras. Queridos amigos, pues miles de millones en una ocurrencia que es la megafarmacia y una escasez, una circunstancia de crisis que nunca debió de haber existido, y si existe es porque llegaron personas fanatizadas, que llegaron personas con una ideología que ha generado fracaso y muerte en todo el mundo. Cuando el elefante blanco contra el que pelean es algo tan etéreo como la mafia del poder o el neoliberalismo, pueden darse el lujo de cometer estos grandes errores y llevarnos a todos entre las patas. Por eso, queridos amigos, no hay que darle ni un voto a Morena, y como lo hemos hecho en algunas otras cápsulas, no solamente no vamos a cerrar con nuestro coro de fieles seguidores de estas cápsulas, sino con silencio brutal también por toda esa gente que hoy no tiene medicamentos para sus tratamientos neurológicos, para niños con cárcel, para temas autoinmunes, etcétera. Todas las familias que han perdido o que tienen en una gravedad importante a sus familiares por la falta de medicamentos, ustedes merecen mucho respeto, ustedes merecen mucho más que este gobierno. Por eso, convenzan a sus familiares, convenzan a sus amigos, convenzan a su círculo cercano de no darle ni un solo voto a estos hijos de su rancha madre del presidente. Nos estamos viendo en un siguiente capítulo.